probabilidades. Que no haya 0 caras significa que salió... ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, no, justo ahí, bueno, pusieron a grabar, pero era para eso. 0 caras significa que salió este punto muestral, que es 1 entre 8, por eso la probabilidad es 1/8. Que salga una cara tienen 3, que es este y este, o sea, 3 entre 8, probabilidad 3/8. Que salgan 2 caras también son 3, estas 3 que están acá, o sea, son 3 entre 8, y que salgan las 3 caras es 1 solo, de manera que tenemos 1 entre 8. Esto ya, esta misma tablita ya la teníamos hecha. Lo que yo no hice en ese momento es mostrarle que con las variables aleatorias uno puede hacer un gráfico que se llama diagrama de probabilidad, porque en realidad no los utilizamos nosotros esos gráficos, o gráfico de probabilidad. Pero se los voy a mostrar acá. Acá iría la probabilidad, acá irían los valores de la variable aleatoria. Tenemos 0, 1, 2 y 3. Es un gráfico como en un diagrama de 2 ejes. En el eje X se ponen todos los valores de la variable aleatoria. La variable aleatoria tiene 4 valores nomás, 0, 1, 2 y 3. Y en el eje Y se colocan los valores de la probabilidad, que en este caso la probabilidad toma solamente 2 valores, 1/8 y 3/8. Lo hago y se los muestro. Bien. Se hace así. Ven, para el 0 le corresponde una altura de 1/8. Al 1, 3/8. Al 2, 3/8. Y al 3, 1/8. Ese es un diagrama de probabilidad, donde uno tiene los distintos valores de la variable aleatoria y lo que hace es a cada valor asignarle la probabilidad. Entonces queda este diagrama, que en realidad es un diagrama de líneas, porque son de cada punto, en realidad yo lo podría usar a los puntitos nomás, que indican la probabilidad. Obviamente, estos puntos que aparecen acá no se pueden unir, son aislados, así quedan como columnitas. No se pueden unir porque acá en el medio, o acá en el medio, o acá en el medio, no hay nada. O sea, los valores que puede tomar la variable aleatoria son 0, 1, 2 o 3. No puede tomar el valor 1,5, por ejemplo, que sería una cara y media. No, o una o dos. Entonces, como no puede tomar todos los valores que están adentro de estos espacios, estos puntos no se pueden unir, porque si yo los uno, doy por entendido, al unirlos, estaría dando por entendido que existen todos los valores de acá del medio, en cada uno de los intervalos, cosa que no existe. Entonces, las variables aleatorias discretas, sí se puede graficar la probabilidad, nosotros no lo trabajamos a estos gráficos, pero en realidad quedaría un gráfico así como el que les estoy mostrando. Esto lo hago para que me entiendan ahora cuando yo voy a hablar de una variable aleatoria continua. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar a ver la única que vamos a ver en esta parte dentro de las variables aleatorias, que es la distribución normal. Si yo hago un gráfico de ese mismo estilo, con una variable aleatoria continua, lo que va a pasar es que la variable aleatoria continua sí toma los valores decimales. Entonces sí puedo graficar
para todos los puntos, no solamente para los discretos 0, 1, 2 y 3, sino que yo podría graficar para todos los números con coma que están en esos espacios. Entonces la gráfica quedaría algo así. Es la misma gráfica, pero intercalando todos los puntos discretos. O sea, no es que solamente toma valores discretos y salta de un punto al otro, sino que toma todos los valores de adentro. Entonces la gráfica de probabilidad va a ir quedando algo así. En comparación con esta, ven que acá eran totalmente aislados los segmentos. Acá adentro no había nada. En cambio, cuando es continua, uno tiene una rayita al lado de la otra. O sea, el diagrama de probabilidad, en vez de quedar así tan aislados los segmentos, quedan así, todos pegaditos, uno al lado del otro. Y en este caso, todos los puntos de acá arriba sí se pueden unir, porque acá el unir significa que quedan incluidos todos los puntos interiores, o sea, todos los puntos con coma, porque yo estoy trabajando con una variable aleatoria continua, o sea, una variable que admite cifras decimales. Eso significa. Entonces, las gráficas que se hacen con las variables aleatorias continuas son curvas, pero son curvas por este motivo. O sea, la distribución normal, que es la que vamos a ver hoy, es una curva de este estilo. ¿Que por qué queda una curva? Porque como son todos los palitos uno al lado del otro, y a esos puntos yo los puedo unir, cuando yo uno los puntos extremos de esos palitos, cuando yo uno los puntos, que acá sí se pueden unir, porque sí están admitidas las cifras decimales, entonces queda una curva como esta. Esta es la curva típica de nuestra distribución de hoy, que se llama distribución normal. Como habrán visto, es simétrica totalmente. Se llama distribución normal. Es una curva absolutamente simétrica. Hay otras curvas que vamos a ver más adelante, que son de variables aleatorias continuas, o sea, que admiten cifras decimales, pero esas ya no van a ser simétricas, sino que van a ser asimétricas. Esa vamos a ver una más adelante. Pero siempre que hay una variable aleatoria continua, yo puedo hacer una curva. No la puedo hacer en la discreta, porque estaría dando por entendido que los puntos interiores de los intervalos pertenecen. Acá sí se puede hacer porque sí pertenecen, porque las variables aleatorias continuas admiten cifras decimales. Por ejemplo, cuando hablemos de dinero, ingreso de una per cápita de las personas. El ingreso es dinero, el dinero admite cifras decimales. Bueno, las típicas, peso, altura. Estoy hablando de peso, altura de las personas. Toda variable que admita cifras decimales se puede llegar a representar por una distribución continua, que puede ser esta o puede ser de las otras también. Ahora vamos a estudiar esta. Esta es, como les dije, simétrica. Primera cuestión a tomar en cuenta, bueno, hay varias cosas que tomar en cuenta. Esa curva, la curva que yo les estoy mostrando, esta,
esta curva tiene una definición como función. Porque vieron que yo les dije que las puedo remitir a un sistema de ejes. Acá no le hice el eje Y nada más que para no tomarlo como un caso particular. Pero en realidad yo podría poner un eje Y, un eje X y voy haciendo la curva. Si es una curva en el sistema de ejes XY, tiene una función, o sea, una fórmula a la cual responde. La función, la fórmula a la cual responde la distribución normal, no la tienen que saber de memoria, ¿eh? Yo se las muestro nomás, es esta. Es bastante complicadita. Es más, yo les digo que yo por ahí tengo que pensar 2 veces, sobre todo para acordarme del exponente. Pero acá lo que yo quiero que ustedes vean es que sí es cierto, es una función de X, y es una función que yo puedo graficar en el plano, tiene 2 variables X e Y, ¿no? Acá está la X, esta sería la Y. Pero fíjense los otros elementos que intervienen en la fórmula. Este es el desvío estándar. Con sigma se le llamaba el desvío estándar. Este pi es el número pi que ustedes conocen. Esto sería como una constante, ¿sí? Porque el 2 es un número fijo y el pi es un número fijo. Acá aparece la media y de nuevo el desvío estándar. O sea que esta es una función en la cual trabajan varios números, aparte de la variable X, trabaja el desvío estándar, la media y bueno, estos otros 2 números que son constantes. Entonces, eso de que la curva depende de esos números, que son la media y el desvío estándar, hace que la curva pueda tener diferentes formas. Siempre van a tener la característica de que va a ser simétrica. Eso no se lo quita a nadie. Simétrica es simétrica. Pero, por ejemplo, a ver, yo les voy a hacer 2 ahora. Vamos a hacer una así. Vamos a marcar la media. Bueno, más o menos, medio rápido. Miren, acá les hice 2. Una como más gordita, digamos, y la otra más puntiaguda. Acá lo que varía entre las 2 no es la media, porque la parte más alta de las 2 es la misma, tienen la misma media, pero lo que sí varía es el desvío. Cuanto menor desvío tienen, este desvío, el sigma 2, es más chico que este, porque cuanto más chico es el desvío, más flaquita es la curva. Porque el desvío lo que les mide a ustedes es lo alejado que están los datos de la media. Fíjense que en la roja, esta es la distancia de la curva a la media. En cambio, en la negra es más grande. Eso significa que esta tiene más desvío que esta. Esta tiene un desvío más chico. La misma media, distinto desvío. Y acá les hice 2 que tienen distinta media y distinto desvío. Esta tienen distinta media, fíjense que están puestos en lugares distintos,
y esta es como un poco más achatada, más plana, que hace que sean desvíos diferentes. La forma es siempre simétrica, pero puede ser flaca y larga, puede ser más gordita y chatita, manteniéndose simétrica. Esas diferencias dependen de la media y el desvío. Más que nada el que interviene en eso es el desvío, en hacerla más flaquita o más gordita. ¿Sí? Es el que interviene ahí, es el desvío. Entonces, la característica de la distribución normal es que es simétrica. De ahí a que sea más flaquita, más gordita, más achatada, más alta, eso se lo va a ir dando el otro valor, que es el desvío. Eso, ahora les muestro para que ustedes vean dónde está acá. Este es el apunte de teoría de ustedes. Bueno, ahí tienen la fórmula. Ahí tienen la comparación, ¿ven? Estos que están hechos con distintos desvíos. Fíjense, la flaquita y larga dice desvío 5, y esta que es más bajita y más ancha, desvío 10. Cuanto más chiquito es el desvío, más flaquita es, y es como que se pone más puntiaguda. Cuando el desvío es más grande, se achancha, se hace más de esa manera. Y bueno, esto ya les voy a explicar, no está el otro. Bueno, no, quería ver si estaban los nombres, porque a esta que se hace más puntiaguda se le llama leptocúrtica, o sea, es bien puntiaguda, y después la otra que se hace más como un platito, se la llama platicúrtica, pero eso tiene que ver con los nombres que se les va dando de acuerdo a la forma que tiene la curva. Nosotros a la curva obviamente ni se me va a ocurrir graficarla, porque vieron la fórmula que tiene, no. Lo que nosotros tenemos que ver es que cómo hago a partir de esa curva para calcular la probabilidad. Porque lo que a mí me interesa es que esto es una distribución de probabilidad. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se hace para calcular la probabilidad. Supónganse, vuelvo de nuevo a mi gráfica. Como esto, obvio que si me pongo a contar, yo cuento cuántos palitos hice yo, es una representación. Pero en realidad piensen que para cada número real hay un palito. O sea, como admite cifras decimales, al admitir valores de la X decimales, para cada número real, o sea, para cada número con coma, yo puedo hacerle un palito. De manera que en realidad, a lo largo de toda la curva, ustedes van a tener infinitos palitos. Porque para cada número hay un palito. Y como acá estamos trabajando con números decimales, y fraccionario también, decimales, números con coma, yo voy a tener infinitos números dentro de un intervalo, o sea, dentro de los valores que toma la variable aleatoria, adentro hay infinitas posibilidades de valores. Entonces, la primera cuestión que nos va a pasar es que si yo quiero sacar la probabilidad de un número en particular, o sea, la altura de uno solo de esos palitos, no voy a poder sacarla, me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Y porque acuérdense, y lo acabo de hacer recién cuando empezamos, que cuando uno saca probabilidades, lo que contábamos era el número de casos favorables, por ejemplo, una cara, teníamos 1, 2, 3. ¿Entre cuánto? Entre 8 resultados. Entonces la probabilidad es 3/8. Si yo quiero sacar la probabilidad acá, la probabilidad de un valor entre infinitos, porque acá hay infinitos palitos, me va a dar 0. Siempre que yo divido un número dividido
infinito, el otro día lo hablamos en análisis a eso, un número dividido un número muy grande me va a dar 0. Entonces yo, con el caso de la distribución normal, nunca voy a calcular la probabilidad de un solo valor, porque la probabilidad de un solo valor en la distribución normal da 0. Justamente porque sería un punto entre infinitos. 1 dividido infinito. Siempre que yo divido por infinito, esto me va a dar 0. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular si no puedo calcular de a un valor? Lo que nosotros calculamos en la distribución normal son intervalos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que la X se encuentre entre dos valores A y B? O sea, las probabilidades en la distribución normal se calculan en intervalos, nunca en un solo valor, porque en un solo valor me va a dar tan chiquitititita que es prácticamente 0. Entonces se trabaja con intervalos. Por ejemplo, yo voy a tener una distribución normal y quiero saber la probabilidad entre A y B. ¿Qué sería la probabilidad entre A y B? Y sería la suma de todos los palitos, estoy tratando de hacerlo rápido, la suma de todos los palitos que hay entre A y B. Lo estoy haciendo rápido, por eso sale así nomás. Sería la suma de todos esos palitos que están entre A y B, que en realidad es el cálculo de un área, porque como los palitos están pegaditos uno con otro, esos palitos es como que generan un área. Y lo que nosotros hacemos es calcular esa área. Cuando calculamos la probabilidad entre dos valores A y B, calculamos la suma de todos los infinitos palitos que hay entre A y B, que como están uno pegadito con el otro, van generando un área. Esto, si yo lo tuviera que hacer matemáticamente, lo tendría que hacer después que cursé análisis 2, porque este tipo de áreas lo vamos a aprender a calcular en análisis 2. Se saca a través de lo que se llaman integrales. No son áreas cualquiera, ¿Qué particularidad tiene esta área? Tienen 3 lados rectos, pero tiene acá un lado curvo. Esas áreas no salen por fórmulas, como el área de un triángulo o el área de un cuadrilátero. ¿Está? Las áreas de las curvas tienen una cuestión que hay que sacarla sí o sí por un cálculo de análisis que se llama integral. Aunque lo hubiéramos dado, si yo ya hubiera dado integrales, a lo sumo les hubiera hecho 1 con la integral. Porque tengo que integrar una función realmente complicadita como es esta, que no es para nada fácil de aplicarle la integral, pero aparte, porque tenemos una tabla y tenemos un Excel que ya me va a dar los resultados del área. Entonces no me tengo que estar preocupando por ver cómo lo calculo, lo hago con una integral. No, existe una tabla y existe un Excel que a mí me permite calcular estas áreas. Lo que sí tengan en cuenta siempre es que cuando calculemos probabilidades en distribuciones normal, nunca van a tener el pedido de un solo valor, porque eso se da por sobreentendido que da 0. Siempre se va a pedir la probabilidad en intervalos, nunca en un solo valor. Hay una característica, que ahora por eso la bajé, ahora se las muestro de nuevo, que tiene que ver con la distribución normal. Acá tienen el dibujito, ven, del área. Es esta. Fíjense el dibujito acá, a ver si lo puedo agrandar para que lo veamos un poquito más. Miren lo que tienen. Acá en el medio, siempre donde está el pico más alto de la curva, está la media. Miren lo que está hecho acá. De la media
se restó un desvío para la izquierda, llegamos a este punto, y de la media se sumó un desvío y llegamos a este punto. Lo que me dice esto es que entre la media menos un desvío y la media más un desvío está el 68,26% de los datos. Acuérdense cuando vimos las medidas de dispersión. La medida de dispersión lo que miden es justamente cómo están los datos alejados o no de la media. De la media, un desvío para un lado y un desvío para el otro tienen la mayoría de los datos, porque tienen un 68%, o sea, casi un 70% de los datos de la media a un desvío para cada lado. De la media a dos desvíos para cada lado, que es esta otra, tienen el 95,44% de la curva. O sea, el 95,44% de los datos está de la media, dos desvíos para acá, dos desvíos para allá. Y de la media a tres desvíos está el 99,72, que es casi la totalidad de los datos. Esa es una particularidad que tiene la distribución normal. Por eso es que el desvío es lo que le da la forma, porque cuando hay poco desvío es como que queda toda amontonadita ahí la curva, toda flaquita y chiquita. Y cuando hay mucho desvío es cuando se hace cada vez más plana y más ancha. Bueno, a ver qué... Bueno, esto se los doy después. Esto se lo doy después. Bueno. Cuando... Ya vuelvo para acá. Cuando vamos a calcular esas áreas, yo siempre recomiendo, por más que nosotros vamos a trabajar con Excel, y Excel es fácil para encontrar los datos y todo lo demás, siempre recomiendo que hagamos un esquemita gráfico de lo que estamos haciendo. Van a ver que la distribución normal en Excel aparece igual que las otras distribuciones, con el famoso verdadero y falso si queríamos acumulada o no acumulada. Acá van a ser todas acumuladas porque vamos a estar calculando áreas, pero va a aparecer con la doble opción. Supongamos que yo les digo que el ingreso promedio, o sea, la media del ingreso por día de un grupo de empleados es de 2.500 pesos, por semana sería, por semana, para que sea más real, con un desvío estándar de 700 pesos. Supongamos que yo les doy este dato. Un grupo de empleados tiene un ingreso semanal promedio de 2.500 pesos con un desvío estándar de 700. Entendiendo que los salarios se distribuyen en forma normal. Siempre que aparezca la distribución normal, primero, es una variable aleatoria continua, o sea que admite cifras decimales, y segundo, me tienen que dar estos dos datos, porque son los dos valores fijos que hacen que una curva sea distinta de la otra. ¿Dónde tiene la media y cuál es el desvío estándar? Entonces me están diciendo que los salarios se distribuyen con una distribución normal. El salario es esperable que se distribuya con una distribución normal porque es una variable aleatoria continua, donde la media es 2.500 y el desvío estándar es 700. Entonces vamos a sacar, les voy a enseñar a usar el Excel, vamos a sacar un par de probabilidades. Vamos a sacar la probabilidad, por ejemplo, que una persona gane entre 2.000
y 4.000 pesos. Y vamos a sacar la probabilidad de que la persona gane menos de 1.500. Miren. La distribución es normal. Yo hago siempre una campanita cualquiera. La media es 2.500. Eso es lo que único que yo siempre voy a representar. Yo voy a representar lo que me dice, o sea, voy a hacer una distribución normal, una campanita de Gauss, se llaman así, campanitas gaussianas esta, una campana, y en el medio está la media, que en este caso es 2.500. Entonces empiezo a responder las preguntas que me hace el ejercicio. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga un sueldo entre 2.000 y 4.000? Bueno, el 2.000 obviamente está a la izquierda del 2.500 y el 4.000 obviamente está a la derecha del 2.500. Entonces, lo que yo tendría que estar calculando, que ahora se los voy a mostrar cómo lo calculamos con Excel, es esa área. El 2.000 que está a la izquierda del 2.500 y el 4.000 que está a la derecha. Entre 2.000 y 4.000 sería esa área. ¿Hasta dónde llega acá? No sé, no sé. Y hasta dónde llega acá, no sé, no importa. Yo lo que hago es un esquema. Voy a ir levantando un Excel. Ahí está. Bien. Fíjense cuando yo vaya... Uy, se me cayó todo. Cuando yo vaya a poner ahora distribución normal. Para que vean lo que les va a pedir Excel. Voy a poner igual. Aparece acá abajo. Y aparecen dos distribuciones normales. Dos. La estándar y la normal N. Si nosotros trabajamos con Excel, trabajamos con la normal N. Si yo trabajo sin Excel y con tabla, tengo que trabajar con la normal estándar. Esa se las muestro dentro de un ratito. Vamos primero a cómo lo hago con Excel, porque hoy estamos justamente en la clase que tratamos de trabajar en forma ayudados por el software. Entonces voy a la distribución normal N. Si yo trabajo con Excel, trabajo con la normal N. Hago doble clic acá y fíjense lo que les pide. El valor de X que queremos calcular, la media, el desvío estándar y si es acumulado o no acumulado, que sería la probabilidad bruta. Bien, yo acá voy a tener... ¿Me preguntaron algo? Sí, que no está compartiendo la parte de... no la estoy... No, sino un parcial que calculo que es el del... sí, de la resolución del de ayer, que yo ya la tengo hecha. Bueno, a ver, esperen ahí. Vamos a cambiar la hoja y después... Pensé que si yo cambiaba de hoja, ahora sí, ustedes cambiaban de hoja también. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces voy de nuevo. Fíjense que la distribución normal son dos, les decía, la estándar y la normal N, que vamos a trabajar con la normal N. Estas que están acá con este simbolito, acá no existen en esta versión de Excel. Pero siempre van a tener una que dice estándar y otra que dice normal. En este caso está la normal estándar y la normal N. Yo voy a trabajar con la normal N. Con esta.
Hago doble clic y fíjense los datos que aparecen ahí abajo. Tengo que poner el valor de X, para el cual quiero calcular, la media, el desvío estándar, y tengo que poner, cuando llegue acá me va a abrir la opción de poner verdadero si quiero acumulado y falso si quiero la probabilidad bruta. Bueno, obviamente, como yo tengo que calcular un área, esa área va a salir como diferencia de dos acumuladas. Si ustedes miran mi pantalla, la acumulada en 4000 les va a dar el área desde acá, desde el comienzo hasta 4000. Todo esto. Y la acumulada en 2500, en 2000, perdón, les va a dar esta otra. Ahí se los puse con dos flechas azules. Yo saco la acumulada en 4000, que me da todo esto, y le resto lo acumulado en 2000. Entonces, a toda esta área grande que va desde acá hasta el final, le restamos este pedazo, entonces va a quedar justamente lo que queremos calcular. Sería X, 4000. Punto y coma. ¿Cuál es la media? 2500. Punto y coma. ¿Cuál es el desvío estándar? 700. Punto y coma. Acumulado. O sea que tengo que poner verdadero. Esa me va a dar desde el comienzo hasta 4000. Y ahora le resto menos. Vuelvo a escribir distribución normal. Acá abajo, N. La acumulada en 2000, o sea que sería 2000, punto y coma, la media es 2500, punto y coma, el desvío estándar es 700, punto y coma, y de nuevo verdadero. A la acumulada en 4000 le resto la acumulada en 2000, entonces me va a quedar el pedacito entre 2000 y 4000. Esa es la probabilidad de que una persona tenga un sueldo entre 2000 y 4000, casi un 75%. El otro cálculo que yo quería hacer es la probabilidad de que la persona gane menos de 1500. Menos de 1500 en mi gráfico sería una colita que andaría por acá, la voy a estar pintando. La probabilidad de que gane menos de 1500, ubico el 1500 y como es menos, es de ahí para la izquierda, todos los que ganan menos de 1500. Una cuestión acá, que si dice menor o igual, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque entre menor sería esto y menor o igual sería incluido el 1500. Y como un punto tiene probabilidad 0, en este caso un punto más o un punto menos no hace a la diferencia, porque la probabilidad de ese punto que agregaríamos es 0. O sea, al valor que tenemos le sumamos 0. No hace a la diferencia, en este caso que diga menor o menor o igual. Cosa que sí hacía la diferencia cuando la distribución era discreta.
pero acá no. Entonces, vamos al Excel. Y voy a poner distribución normal, n, esta que está acá abajo. El valor de x es 1500. ¿Dónde está escribiendo? Ahí está. 1500, punto y coma. La media es 2500, punto y coma. El desvío estándar es 700, punto y coma. Y de nuevo verdadero, porque yo quiero lo acumulado hasta 1500. Sería eso nada más lo que hay que calcular acá. Lo acumulado, o sea, toda la probabilidad hasta 1500. Y les da casi un 8%. Es baja. Oh, estoy yendo para cualquier lado. Voy a volver a compartir el apunte. Dejo el Excel, comparto el apunte para que leamos un problema, sacamos los datos que necesitamos, yo los voy a ir anotando y después vamos al Excel y los calculamos. No, perdón. Mandé mi calendario porque me fue lo más parecido a un Word que vi ahí. Acá está. Fíjense el problema 2. El problema 2 dice, según una encuesta llevada a cabo por una revista especializada, el número de horas que los jóvenes utilizan las redes sociales por día tiene una distribución normal con media de 3,5 horas, está bastante desactualizado esto, 3,5 horas con un desvío de 1,3 horas. Entonces, está calculando el tiempo que los jóvenes están conectados a redes sociales. El promedio es 3,5 horas y el desvío 1,3 horas. Ahí están los dos datos. Está calculando tiempo. El tiempo es una variable aleatoria continua, porque el tiempo admite cifras decimales. Primer pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un joven escogido al azar utilice las redes sociales menos de 2 horas? Menos de 2 horas. Segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que utilice entre 1 y 4,5 horas? Entre 1 y 4,5 horas. Y si se considera peligroso para su relacionamiento social directo que permanezca más de 6,5 horas diarias en las redes sociales, ¿qué porcentaje de los jóvenes están en esa franja de peligro? O sea, ¿qué porcentaje de los jóvenes permanecen en las redes sociales más de 6,5 horas, que es la franja considerada de peligro? Yo tomé los datos y nos vamos a esto. Tengo la media, 3,5 horas, el desvío estándar, 1,3. Y las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que un joven esté menos de 2 horas, entre 1 hora y 4 horas y media, y más de 6,5 horas, que sería lo que se considera peligroso? Eso es lo que tenemos que calcular.
voy a ir y voy a hacer un esquemita que me va a ayudar para ver qué es lo que tengo que hacer en Excel. El esquemita lo único que tienen que hacer es una campanita y poner la media donde está, que en este caso es 3,5 horas. Voy al primer punto o la primera pregunta. La media está en 3,5. Y la primera pregunta dice menor que 2. A ver, quedaría así. La campanita, la media está en 3,5 y les piden menor que 2. Obviamente el 2 está a la izquierda de 3,5 y como de ahí quiere los menores, es de ahí para la izquierda. Ese sería el área que estaríamos calculando con el primero. Así que yo a Excel le voy a pedir lo acumulado en 2. Que Excel me va a dar desde que empieza hasta 2. Lo acumulado en 2. Me voy a Excel de nuevo. Y sería la probabilidad de que X sea menor que 2 es lo acumulado en 2. Así que vamos a poner igual distribución normal n, esta. X es 2, punto y coma. Media es 3,5, punto y coma. El desvío estándar es 1,3, punto y coma. Y verdadero, porque queremos lo acumulado en 2. Eso es lo que da. Es muy complicado que a mí me salgan 2 campanitas iguales, pero no importa, porque es nada más que un esquema que a mí me permite ver qué es lo que tengo que hacer para el calcularlo. La que sigue, la pregunta que sigue, les pide la probabilidad de que el joven utilice las redes sociales entre 1 y 4 horas y media. Entonces hago de nuevo la campanita, le pongo las 3,5 en la media y de ahí obviamente el 1 está a la izquierda y el 4,5 a la derecha. Así que vamos a tener algo como esto. Entre 1 y 4,5. Entonces, ¿qué tengo que sacar acá? A ver, ¿qué tengo que sacar acá? Profe, Sí. el acumulado 4,5 menos el acumulado en 1. Exacto. Le hago el acumulado en 4,5 y le resto el acumulado en 1. El acumulado en 4,5 da de acá para allá. Y le restamos este pedazo que sería el acumulado en 1. Entonces nos va a quedar esa parte. Vamos al Excel y sería la probabilidad de que esté entre 1 menor que X menor que 4,5 va a ser distribución normal, vamos, N, 4,5,
punto y coma, la media es 3,5, punto y coma, el desvío estándar es 1,3, punto y coma, verdadero. Y a eso le restamos lo acumulado en 1. De nuevo, distribución normal, n, se fue acá, para 1, punto y coma, 3,5 la media, punto y coma, 1,3 el desvío estándar, punto y coma, y de nuevo verdadero, porque es lo acumulado en 1. Nos da el 75% de probabilidad. La última pregunta estaba escrita de esta manera. Decía, ¿qué porcentaje de los jóvenes? O sea, yo voy a sacar la probabilidad, la paso a porcentaje. Si a mí la pregunta me pide probabilidad, la dejo escrita como está ahí. ¿La pueden pasar a porcentaje también? Sí, la probabilidad se puede escribir como porcentaje. Ahora, cuando a mí me piden qué porcentaje de los jóvenes tiene tal problema, ahí sí o sí la respuesta tiene que ir en porcentaje. Les decía que era un problema que tuvieran de 6 horas y media o más en las redes sociales, un problema de relacionamiento social y demás. Entonces yo ahora tengo que sacar esta probabilidad de que estén desde 6,5, o sea, desde 6 horas y media a más. ¿Cómo voy a sacar esto en Excel? Una menos la acumulada de 6,5. Claro, porque la totalidad, acuérdense que siempre es 1, desde una punta a la otra, la totalidad siempre es 1. Y le vamos a restar lo acumulado en 6,5. Y les va a dar esta colita. Así que voy al Excel. Sería la probabilidad de que la X sea mayor que 6,5. Sería 1 menos la distribución normal n. Uy, no sé qué, toqué sin querer eso. 6,5 es el X, la media es 3,5, el desvío estándar es 1,3 y queremos lo acumulado ahí. Ahí tienen. La respuesta debería escribirse diciendo que el 1% de los jóvenes tiene este problema. Problema de relacionamiento social y demás. Eso les da, la probabilidad es 0,01, yo la escribo, la paso a porcentaje porque me la pedía como porcentaje al 1%. Voy a dejar de compartir el Excel y les voy a compartir de nuevo el apunte para que veamos el otro problema. Este que está acá, el que dice 3. Dice, el tiempo necesario para terminar un examen final en determinado curso se distribuye normalmente con una media de 80 minutos y un desvío estándar de 10 minutos. ¿Está? Es tiempo.
Por eso es una variable aleatoria continua. La media está en 80 minutos y el desvío estándar 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el examen en 1 hora o menos? O sea, sería la probabilidad de que la X valga ¿cuánto? ¿60? Claro, si te ha dado en minutos, 1 hora o menos sería menor que 60 minutos. Los datos están dados en minutos, a esto lo tengo que pasar a minutos. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno termine el examen entre 60 y 75 minutos? Entre 60 y 75 minutos. Y ahora miren lo que dice. Suponga que en el grupo hay 70 alumnos y que el tiempo del examen, o sea, el tiempo que fija el docente, es de 90 minutos. Tenemos 70 alumnos y el examen, la docente le pone un tiempo de 90 minutos. Y luego dice las hojas son retiradas, o sea, acabó el examen. ¿Cuántos alumnos no alcanzarán a terminar el examen? Yo voy a preguntarlo de otra manera para que se den cuenta. Ustedes tienen 70 alumnos y el docente les dio 90 minutos para hacer un examen. Llega el momento, los 90 minutos, el docente recoge las hojas y se va. Entonces la pregunta es, ¿cuántos alumnos no terminaron? Si no terminaron, ¿es porque demoraron cuánto? Más de 90 minutos, profe. Exacto. Eso es lo que tenemos que calcular. Yo tengo que calcular la probabilidad de que el alumno demore más de 90 minutos. Pues si demora más de 90 minutos, el profesor le quita la hoja por no haberlo terminado. Ahora, ¿qué es lo que voy a sacar yo? Una probabilidad. Esa probabilidad yo la puedo escribir en forma porcentual. Una vez que tenga el porcentaje, les voy a poder decir cuántos alumnos son. Supongamos, estoy mintiendo, ustedes tienen 70 alumnos y les sale un 10% de probabilidad de que el alumno demore más de 90 minutos. Quiere decir que de los 70, el 10% va a demorar más de 90 minutos, o sea, no va a terminar. ¿Cuántos alumnos son? 7, el 10% de 70. ¿Está? O sea, cuando la pregunta es la cantidad de alumnos, yo la probabilidad la escribo en forma porcentual y calculo el porcentaje. Entonces vamos a los cálculos de esto. La media está en 80. Voy con el primer dibujito. La media está, me salió medio chueco. En 80 y les pide la probabilidad de que el alumno termine el examen en menos de 60 minutos. Sería 60 o menos, ¿no? Voy a dejar de compartir esto y vamos al Excel. Primer dibujito. Este. La media está en 80, me pide que termine en menos de 60, marco el 60 y de ahí para la izquierda. Sería lo acumulado en 60. Así que voy al Excel. La primera pregunta sería la probabilidad de que la X sea menor que 60. Escribiendo en cualquier lado, escribí.
Entonces me va a quedar, pongo distribución normal, normal n, x es 60, la media es 80, el desvío era 10 y es verdadero porque quiero lo acumulado. Les da un 2,2%. Son re poquitos los que terminan rápido. La otra era la probabilidad entre 60 y 75. 60 menor que x menor que 75. Así que acá procedemos como lo hicimos recién, lo acumulado en 75, yo ya estoy haciendo el grafiquito, y le restamos lo acumulado en, era entre 60 y 75. La media está en 80 y es entre 60 y 75. Esperen un poquito, quedan las dos. Sí, bueno, igual, se razona igual. Este no tiene tinta. Sería... Esperen que me voy, no alcanzo a ver. Entre 60 y 75, quedan los dos de este lado, menores que 80. El razonamiento es lo mismo, voy a hacerlo acumulado en 75, que sería de acá para allá, y le resto lo acumulado en 60, que es de acá para allá, para que quede ese pedacito. Entonces voy al Excel y tengo igual, distribución normal n en 75 con la media en 80, el desvío en 10 y verdadero porque quiero lo acumulado. Y le resto la normal de nuevo, n, lo acumulado en 60. 60 con una media de 80, con un desvío de 10, acumulado. ¿Sí me querían preguntar algo? Bueno, voy a la última, que dijimos que son los que no alcanzan a terminar, son los que tienen, o los que demoran, más de 90. O sea, gráficamente, yo tengo esto. La media estaba en 80, los que no van a terminar son los que demoran más de 90. Que acá voy a calcular el 1, que es el total, menos lo acumulado en 90. Acuérdense que siempre la probabilidad total, que en este caso sería de punta a punta de la normal, es 1. Y le vamos a restar lo acumulado en 90. Así que en el Excel
yo tengo 1 menos la distribución normal acumulada en 90, que serían 90 con una media de 80, con un desvío de 10 y acumulada. Les diría que casi el 16% de los alumnos no va a terminar el examen. Lo voy a escribir acá. El 15,8% de los alumnos no termina el examen. Ahora voy a sacarle el 15,8% a 70. 15,8% de 70, porque eran 70 los alumnos. Esto es cuestión de multiplicar esto por 70, ¿no? Sería el producto de este número por 70. Son 11 alumnos. Son aproximadamente 11 alumnos, los que no terminen. Siempre el cálculo de probabilidades es aproximado. Bueno, les voy a mostrar una cosita más. Necesito ir a buscar un papel de cocina, ya vengo. Estoy con un problema entre el resfrío y el ojo. Un segundito, no traje. Gracias, todavía. Sí, yo también te paso. ¿La qué? No, a pesar de las simulaciones no me la había colocado. ¿De la examen? ¿Puedo hacer? Me vengo la otra parte de la mañana. Para otra casa.
Bueno. Ahora les voy a explicar que esto lo tengo que hacer porque tenemos alumnos que están trabajando con tablas. Entonces yo les tengo que explicar lo que es la distribución normal estándar. Yo les acabo de decir que... una cosita les voy a aclarar antes. Por las dudas. Lo dije, ustedes lo dijeron, o sea que creo que lo tenemos claro, pero por las dudas lo voy a aclarar antes. Antes de mostrarles justamente lo que les voy a mostrar. En la distribución normal, si yo calculo el área entera de toda la curva de punta a punta, obviamente es el 1 que hemos venido usando cuando hacíamos la acumulada 1 menos, ¿tá? Y como la distribución normal es simétrica, si yo calculo el área de la mitad, obviamente es 0,5. Esto yo lo doy como por obvio, porque ya vimos, hace un ratito ustedes mismos me dijeron 1 menos, porque siempre el total de la probabilidad, que en este caso sería el total del área, es 1. Esto no importa si es flaquita y alta, plana y chata y ancha, no importa. Esto es independientemente de la forma. El 1, siempre el área total da 1, cualquiera sea la forma, y al ser simétrica, la mitad de la curva siempre va a dar 0,5. La distribución normal estándar se creó, se inventó hace mucho tiempo y es importante manejarla aunque nosotros los cálculos de probabilidad lo hagamos por Excel y ya van a ver en qué sentido lo vamos a aplicar. Porque, a ver, todas las distribuciones tienen tablas, que yo se las enseñé a usar a las tablas, porque desde el momento que tenemos un modelo de probabilidad que responde a una fórmula, se podía generar una tabla. En otra época, que no era tan fácil para que el alumno tenga una disponibilidad de un Excel y calcule las probabilidades, así como venimos haciendo, no había otra que hacerla con tablas. No había otra que hacerla con tablas. ¿Cuál es el problema de la distribución normal? Que no se puede tener una sola tabla porque la tabla depende de dos cosas, de la media y del desvío. Y para cada media y para cada desvío tendríamos que tener una tabla, lo cual es imposible, porque imagínense que para cada media se va moviendo así la curva, depende de dónde le ponemos la media. Y para el desvío se va poniendo más así o más puntiaguda. Entonces, para cada media y para cada desvío había que hacer una tabla. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una sola. Y a esa se la llamó distribución normal estándar. La distribución normal estándar es la única que tiene tabla. ¿Qué particularidad tiene la distribución normal estándar? Tiene la media en 0 y el desvío 1. O sea, de todas las medias que podíamos elegir, se eligió 0. De todos los desvíos que podíamos elegir, se eligió 1. Con esta se hizo la tabla. La tabla de distribución normal que ustedes tienen subida al campus
es la distribución normal estándar. Es la única que tiene tabla, la única. ¿Por qué se usó esa? Y porque se buscó, estoy buscando la fórmula para que la vuelvan a ver. Esta era la fórmula. Acá le pusimos un 1, entonces esto quedó todo constante, y acá le mandamos un 0 y acá un 1, entonces acá quedó nada más que x cuadrado arriba y acá quedó 2. O sea, se reduce la fórmula a su expresión más pequeña y más simple, porque con esa fórmula tenían que trabajar para calcular la tabla, los que hicieron la tabla. Entonces, inventaron la normal estándar en función de simplificar lo más que se podía esta fórmula. Simplificaron la fórmula y con esa fórmula simplificada calcularon toda la tabla. Bien, entonces se las voy a mostrar a la tabla. Creo que la tenía abierta acá yo, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Ahora la levanto. La que ustedes tienen es la del libro de Anderson, que de paso es el libro que tienen en PDF en el campus. Es el de Anderson. Ahí está la tabla normal. La voy a achicar un chiquito. Miren. Fíjense la forma de la tabla. Les está diciendo, miren, la media en 0, ¿ven? Entonces dice que acá está calculando un área de probabilidad entre 0 y un valor que llama Z, que serían los valores que yo llamaba X. Bueno, cuando es una distribución normal cualquiera, uno le llama con X. Cuando aparece este nombre Z, es porque trabajamos con la normal estándar. En vez de llamarle X, para diferenciarla del resto, le llama con Z. Entonces, trabaja con valores de Z que tienen 2 cifras decimales. Por ejemplo, miren acá. ¿Ven que yo estoy marcando el 1.4 acá? Esta sería la probabilidad de 1.40. Esta de acá sería la probabilidad de 1.41. Esta de 1.42. Esta de 1.43. Y así llegamos hasta el 1.49. ¿Ven? Uno busca la cifra entera y el primer decimal acá en la columna que dice Z, ¿ven? Acá están los valores de Z, pero están la cifra entera y el primer decimal. El segundo decimal se lo busca acá arriba, por columna. Entonces, si yo tengo un valor de Z que, por ejemplo, fuera 1,12, yo vengo 1,1 y después busco acá, 1,12. La manera es buscar los valores que antes se llamaban X y que ahora se van a llamar Z, que admite hasta 2 cifras decimales en la tabla. En la tabla se trabaja con valores de Z hasta 2 cifras decimales. La tabla que sea tiene hasta 2 cifras decimales. Cualquier libro trae hasta ahí. Las probabilidades son estas que aparecen acá con 4 cifras decimales, como aparecían todas las probabilidades binomial, Poisson, las que vimos antes. Bien. ¿Para qué otra cosa tienen este dibujito acá? Por lo siguiente, yo busco 1,12. Miren, 1,12 les dice 0, ahora sí lo voy a agrandar un poquito para que lo vean.
1,12 dice 0,3686. ¿Qué área es esa? La que dice acá. El área entre el valor de Z que acabo de buscar y 0. Esa área es la que da la tabla. La tabla normal siempre da el área entre 0, que sería la media, y el valor de Z que yo estoy buscando. Entonces esto hace que nosotros con la tabla nos tengamos que mover de diferente manera, porque si uno quiere un valor entre un punto que esté de este lado y un punto que está de este, tenemos que sacar entre 0 y ese valor, lo buscamos, entre 0 y este valor, lo buscamos y después lo sumamos, por ejemplo. O sea, uno se las tiene que ingeniar sabiendo que la tabla siempre, cuando yo busco un valor de Z, me da desde ese valor a 0. La tabla siempre me da del valor de Z que yo busco al 0. Siempre. Entonces, por ejemplo, primero les muestro cómo se maneja la tabla. Supongamos que yo quiero calcular la probabilidad. Otra cosita que me faltó. Si ustedes miran acá, los valores de Z van desde 0,0 hasta 3, porque es ahí a donde llegan hasta casi el 0,5, ¿ven? O sea que va de acá para la derecha. Los valores de este lado no están, que serían los valores negativos. ¿Por qué será que no están? ¿Qué les parece? Porque no puede haber una probabilidad negativa. No, no son probabilidades, son valores de Z. Las probabilidades son áreas y de este lado hay áreas también, Porque es simétrico, profe. ¿Por qué es simétrico? Todo lo que es innecesario no está en la tabla. O sea, la probabilidad de 0 a 1 es la misma que de 0 a menos 1. Entonces, cuando yo tengo un número negativo, agarro y busco el simétrico, el positivo, y me va a dar la misma área. Por eso no están en la tabla. Hay autores que ponen todos, negativos y positivos. Para mí es innecesario. Estas tablas son las más reducidas y las más lógicas. Por ejemplo, supongamos, yo les muestro, vamos a calcular esta probabilidad, de que la Z esté entre menos 1 y 1,83. No se trabaja más que con 2 decimales. Si trabajamos con decimales, hasta 2. O sea, vamos a sacar la probabilidad de que la Z esté entre menos 1 y 1,83. Bien. Voy a hacer el esquemita. O sea, voy a hacer el grafiquito. La media está en 0, acuérdense que la normal estándar siempre tiene la media en 0. Menos 1 obviamente está a la izquierda. 1,83 obviamente está a la derecha. Y yo tendría que calcular esta área que voy a marcarles acá. Sería así. La normal estándar tiene la media en 0. Entonces, menos 1 y 1,83. Sí o sí, como la tabla me da del valor de Z a 0, yo a este problema lo tengo que dividir en dos partes. Tengo que calcular el área de 0 a 1,83 por un lado y el área
de menos 1 a 0 por el otro. Porque cuando yo busque, no voy a buscar menos 1 porque no está en la tabla, voy a buscar el 1. Cuando yo busque el 1, me va a dar el área de 1 a 0. Me va a dar este pedazo rojo. Y cuando yo busque 1,83, me va a dar el área de ahí a 0. Entonces yo calculo la roja por un lado, la azul por el otro y después la sumo. No busquen el menos 1 porque no lo van a encontrar, busquen el 1, porque como les dije, no están los negativos porque por una cuestión de simetría es lo mismo de 0 a 1 que de 0 a menos 1. Entonces busco el 1, el 1,00, el 1. Es este valor que están viendo acá, 0,3413. Esa sería el área que yo acabo de marcar acá de color rojo. 0,3413 es el área roja, entre 1 y 0. Y ahora voy al área azul. Tengo que buscar 1,83. 1,8 y busco el segundo decimal, que es 3, está acá. En la columna 0,3. 1,83. Esta área azul es 0,4664. Entonces tengo esto. 0,30 y pico acá, 0,40 y pico acá, lo sumo y me va a dar el área de menos 1 a 1,83. Parece que me dejé la calculadora. No importa, vamos a sacarla por acá. Sería 0,3413 más 0,4664. Y esa probabilidad les da un total de 0,8077. $0,8077. Esta hay que saberla manejar. No solo porque la normal es básica y se trabaja mucho, sino porque la normal, y en particular la estándar, es la base de toda la parte de inferencia que vamos a dar una vez que terminemos de conocer bien la distribución normal. Vamos a hacer esta otra. Vamos a hacer z mayor que 2,31. Normal estándar. Si aparece z es porque está hablando de la normal estándar. La media la tiene en 0. El 2,31 está acá, mayor. Bien, voy a buscar 2,31 en la tabla. 2,31 en la tabla, miren, 2,3 decimal 1. Acá tienen el número, 0,4896. Yo busqué 2,31 en la tabla. ¡Ojo! Ustedes buscan 2,31, lo que les da la tabla siempre, por eso tiene el dibujito arriba, es de ahí a 0.
O sea que ese 0,4896 es esta área. 2,31 en la tabla les da 0,4896. Esa es esa área, no es la que yo estaba buscando. La tabla siempre les tira el valor desde el punto que ubicaron ustedes al 0. Siempre, por eso tienen arriba el dibujito ese. O sea que esta área es 0,4896. Yo quiero esto otro. ¿Qué hago? Complemento, profe. Ajá, pero ¿con cuánto? ¿Cómo sacarían el complemento? Piensen en las áreas que sí conocen. Ustedes conocen el área total y conocen la mitad de área, que es la que les mostré hace un ratito. ¿Cómo calculamos esto? ¿0,5 menos 2,31? No, menos 2,31 no. 0,5 es el área desde acá hasta acá, o sea, todo el área de la mitad de la cola, de la curva. Eso es 0,5. Menos esto. Estamos hablando de áreas. El área total, todo esto es 0,5. Le resto este pedazo y les va a dar esto. O sea que sería 0,5 menos 0,4896. 0,5 menos 0,4896, que esto da 0,0104. Da re chiquita la colita. Bueno, esto hay que practicarlo. Yo la clase que viene les voy a mostrar algunos ejemplos que podemos hacer, por ejemplo, los dos que hicimos del examen y de las horas que estaban los jóvenes en internet, los dos esos los podemos hacer con la distribución normal estándar, a pesar que esos dos no tenían media 0 y desvío 1, sino que uno lo que puede hacer es como transformar cualquier normal a una estándar. Hay una formulita que permite la transformación y a partir de esa transformación buscarlos en la tabla. Ahora ya no tengo tiempo, así que eso se los muestro la clase que viene. Bueno, por ahora los dejo ahí, por eso justamente los corto un ratito antes porque no les doy el recreo. Y bueno, nos vemos la mañana para los que hacen análisis y si no la semana que viene con estadística. Que terminen lindo la tarde. Muchas gracias, profe. Mañana es presencial, por las dudas, ¿está ahí? Sí. Perfecto. Yo mañana voy. Muchas gracias. Hasta luego. No, de nada. Gracias, Averiguaron profe. eso que me preguntaron. Ah, no, no eran ustedes los que me habían preguntado. Es el otro grupo. Nos vemos mañana. Hasta luego. Que tengan buena tarde.